William James fue una de las figuras más importantes del pensamiento moderno y está considerado uno de los pioneros de la psicología científica contemporánea. Su obra unió filosofía, psicología y reflexión sobre la experiencia humana, convirtiéndose en una referencia fundamental tanto para el pragmatismo como para el estudio de la conciencia. En el campo de la psicología, James defendió una visión dinámica y cambiante de la mente, frente a quienes intentaban analizar la conciencia como una suma de elementos fijos y separados. Él, en cambio, propuso la famosa idea de la corriente de conciencia. Según esta teoría, los pensamientos, emociones y percepciones no aparecen de manera aislada, sino que en realidad forman un flujo continuo en permanente transformación. La mente humana, por tanto, sería una experiencia viva y móvil, imposible de comprender mediante esquemas rígidos o puramente mecánicos. Su obra Principios de Psicología marcó un momento decisivo en el nacimiento de la psicología moderna. James consideraba que la mente debía estudiarse observando cómo funciona realmente en la vida cotidiana y cómo ayuda al ser humano a adaptarse al entorno. Por ello defendió una psicología funcional, centrada en la utilidad de los procesos mentales más que en su simple estructura interna. La atención, la memoria, las emociones y los hábitos fueron algunos de los temas principales de sus investigaciones psicológicas. En relación con las emociones, James desarrolló una teoría muy influyente junto al fisiólogo Carl Lange. Según esta propuesta, las emociones no son únicamente estados mentales, sino respuestas corporales que luego interpretamos psicológicamente. Así, una persona no llora porque está triste, sino que experimenta tristeza al percibir ciertos cambios físicos asociados a una situación determinada. En filosofía, William James fue uno de los grandes representantes del pragmatismo filosófico. Esta corriente sostiene que el valor de las ideas depende de sus consecuencias prácticas y de su utilidad para la experiencia humana. Para James, la verdad no era algo absolutamente fijo e inmutable, sino aquello que demuestra funcionar eficazmente en la realidad, en la vida real. Las creencias debían juzgarse por los efectos concretos que producen en la vida de las personas. Su pensamiento estuvo además muy próximo a algunas ideas de Henri Bergson, especialmente en lo relacionado con la conciencia y la experiencia interior. Ambos rechazaban las explicaciones excesivamente mecanicistas de la mente y defendían que la vida psíquica es continua, fluida y creativa.